Estás cometiendo un gran error si compras una PlayStation 3 en 2024 sin revisar esto primero. Pero realmente vale la pena, pues ya se le puede considerar una consola retro. No olvidemos que ya casi va para 20 años desde su fecha de lanzamiento. Pero aún así es una muy buena opción si quieres tener montones de horas de entretenimiento al menor costo posible, ya que invertir en consolas modernas obvio es más caro todo: consolas, juegos y accesorios. Y para emular Play 3 en PC no cualquiera puede. Así que te enseñaré todo lo que puedes hacer con una Play 3 liberada. Ojo, no necesitas estar liberada antes de comprarla, lo puedes hacer tú mismo, fácil y gratis. Pero eso te lo explico más a detalle en un momento. También aprenderás que tienes que tener en cuenta antes de comprar y cuánto deberías de pagar por una PlayStation 3 en pleno 2024. Hola a todos, soy Swatch. Primero, ¿qué puede ser una Play 3 liberada? Puedes jugar juegos de Play 3 obvio y los puedes jugar online y gratis, pero también puedes jugar juegos de PSP, Play 1, Play 2 y puedes emular un montón de sistemas retro como NES, Super Nintendo, Mame, Atari, etc. Realmente su límite es en sistemas de 32 bits que ya le cuestan trabajo, así que olvídate de emular Nintendo 64 o sistemas superiores a este. Si bien existen algunos ports como el de Mario 64, pero solo es una excepción. También en los juegos de Play 2 hay algo más que tienes que saber, pero te lo explico en un momento. Puedes usar YouTube y aplicaciones de streaming, pero la comunidad ya se encargó de hacer nuestras propias aplicaciones de streaming especiales para PlayStation 3 y totalmente gratis. Ahora que sabes todo esto y aún quieres comprar una Play 3, necesitas saber algo más sobre el tema de la liberación. Existen dos métodos para liberar una Play 3: Gen y CFW. Te voy a explicar súper básico porque ya tengo un video sobre todo lo que necesitas saber. Gen es apto para todas las consolas, pero CFW no, solo para consolas FAT y algunas Slim que tengan este código en la parte posterior. Si bien tienen algunas diferencias, pero la ventaja clara que tiene CFW es que son los modelos que salieron con retrocompatibilidad, y esto nos ayuda a no tener tantos problemas como si los tiene Gen a la hora de correr estos juegos. Esto significa que Gen es peor o no puedes jugar juegos de Play 2 para nada, simplemente está más limitado. En todo lo demás es prácticamente lo mismo. Si llegaste a esta parte es porque estás decidido a comprar una Play 3, pero ¿cuánto deberías de pagar por una PlayStation 3 en pleno 2024? Antes de decirte cuánto yo pagaría por esta consola, te diré que sí tiene valor y que no. Cosas a valorar: la estética es muy importante porque esto habla del trato que tuvo la consola. Memoria disponible o disco duro: esto te dirá cuántos juegos te van a caber, pero de todas formas puedes usar un disco externo, pero sí tiene más valor 1 tera que 10 GB. Accesorios: con esto me refiero a controles, cámara, etcétera, ya que tienen un costo. Cosas sin valor: la liberación. Si está liberada o no da igual porque esto lo puedes hacer tú mismo y gratis. Tiendas o homebrews dan igual porque adivina qué, son gratis. Y por último, juegos. Estos solo tienen valor si son demasiados por el tiempo invertido, pero al final son gratis. Entonces con todo esto en cuenta yo pagaría entre 50 y 60 dólares. Más de esto se me hace ridículo, pero menos de esto ya es una grosería. Si quieres mejorar los gráficos de tu PlayStation 3, mira este video.